Buenas noches, comunidad educativa, Universidad del Quindío, Facultad Ciencias de la Salud, Medicina, Cardiorrespiratorio 2012. Este grupo está conformado por Paula Andrea Moreno, Sara Carolina Navarro, Tania Liliana Molina y Claudia Milena Olarte. Tenemos entonces un paciente de nombre Pedro Nel Rendón, sexo masculino, de 49 años de edad, estado civil casado, procedencia y residencia Quimbaya, Quindío, cuya ocupación es conductor de un vehículo infantil. Escolaridad primaria incompleta, el paciente cursó hasta segundo de primaria. Dentro de la enfermedad actual tenemos un cuadro clínico de un año de evolución consistente en dolor precordial intermitente localizado en cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior, irradiado a cuarto espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierdo, de tipo sordo con una duración de una semana aproximadamente. El dolor no se relaciona siempre con la actividad física, pero a veces puede verse exacerbado con ella y se atenúa con el tratamiento farmacológico brindado por el centro de salud, en este caso dinitrato de isosorbide. Concomitantemente al cuadro, el paciente refiere episodios inconstantes de diaforesis, astenia y adinamia. De motivo de consulta tenemos que el paciente es remitido del hospital de Quimbaya con una impresión diagnóstica de bradicardia y angina de pecho. Dentro de los aspectos relevantes a la revisión por sistemas tenemos un dolor torácico de ejercicio y calambres. Dentro de los antecedentes personales del paciente tenemos dentro de los patológicos gota. Dentro de los hábitos encontramos que el paciente consumió cigarrillos, aproximadamente una cajetilla por día desde los 12 años, aproximadamente por 37 años. El paciente lo dejó hace 10 años. Ya vemos pues que el paciente niega los otros antecedentes, igual antecedentes familiares tampoco refiere. Dentro de los hábitos alimentarios y actividad física, vemos que el paciente realiza actividad física 4 más veces a la semana. Eso es debido pues al tipo de trabajo que tiene, como ya hemos mencionado anteriormente. El tipo de actividad es caminar. El paciente consume en promedio 3 o más veces al día azúcares simples, ya sea agua de panela o jugos endulzados con azúcar. Igual, grasas saturadas 2 veces al día, la sal es normosódica. El paciente consume meriendas entre las comidas, especialmente pan con café. Dentro de las proteínas animales vemos que el paciente no consume proteínas vegetales 1 o 2 veces a la semana, no consume ni frutas ni verduras, y el paciente escoge o tiende a tener una dieta más bien fraccionada. Dentro del contexto individual tenemos que el paciente tiene una reacción frente a la enfermedad de incertidumbre, pues no le han podido dar un diagnóstico definido. Eh, por esta causa el paciente desconoce el estado actual de su salud. Y también tenemos que el paciente no reconoce que su estilo de vida puede afectar su estado actual de salud. Esto lo demostramos porque le propusimos al paciente de que si no había pensado en cambiar su dieta actual por una más saludable, y este dijo que nunca lo había pensado. Dentro del contexto del organismo entorno, tenemos que el paciente tiene una buena relación con su familia y con la comunidad, y el paciente está satisfecho con su vida. También tenemos que la familia, al igual que el paciente, desconoce el estado actual de su salud. Dentro del concepto perceptual, el paciente tiene apoyo familiar y del sistema de salud. Bueno, el paciente cuenta con una buena relación con su familia. El paciente, ya dijimos anteriormente que trabajaba en el parque de Quimbaya conduciendo un vehículo infantil. Debido a la enfermedad, descubrimos que tiene una limitada práctica del ciclismo, cosa que hacía muy cotidianamente en el pasado. Eh, en los amigos, el paciente tiene una buena relación con sus amigos y con sus vecinos. El paciente cuenta con una vivienda con todos los servicios básicos. Es propia, tiene pisos de material
y vive con su mujer y sus hijas. Dentro del sistema de salud tenemos que estar afiliado a la EPS Capricorn. El paciente está insatisfecho con algunos servicios que cuenta esta EPS, pues anteriormente se le había mandado a hacer una prueba de esfuerzo, cosa que por problemas administrativos en la EPS nunca se logró, nunca se lo hicieron. Bueno, dentro del contexto inmediato tenemos que tiene un estrato socioeconómico nivel 2. En su entorno social no ha presentado una violencia en su entorno y tampoco ha sufrido de violencia, tampoco ha sufrido de ninguna violencia social dentro del trayecto de su vida. Él es católico, tiene bajos ingresos económicos, pero cuenta con una vivienda propia. Su ambiente social es adecuado y no tiene factores que afecten el curso de su enfermedad. Bueno, dentro de los antecedentes familiares tenemos que su madre y su padre mueren por causas desconocidas. Y como dije anteriormente, el paciente vive con su esposa y sus dos hijas. Bueno, al examen físico del paciente vemos que tiene una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 57 latidos por minuto, con una tendencia a la bradicardia. Tiene un peso de 66 kilogramos y una talla de 1,58 m. Con esto vemos que hay un índice de masa corporal de 26,4, el cual nos clasifica el paciente con un sobrepeso, una tensión arterial de 130/80, que podemos ver que tiene como una prehipertensión arterial. Al aspecto general vemos un paciente en buenas condiciones generales, normolíneo, con unas fases compuestas y colaborador. A la inspección hay un tórax simétrico, sin palidez, el cual no presenta signos de inflamación, no hay circulación colateral, el diámetro AP está normal y el tipo de respiración del paciente es costoabdominal. A la palpación el paciente no refiere dolor ni alteraciones de la sensibilidad, no se palpan masas, la expansibilidad y la elasticidad están normales. No hay presencia de choque de punta en decúbito dorsal y el punto radial lo palpamos aumentado de intensidad. A la auscultación vemos unos ruidos pulmonares normales con un murmullo vesicular conservado, sin presencia de ruidos sobreagregados como ruidos continuos, sibilancias y roncos, ruidos discontinuos como estertores. Tampoco hay presencia de frote pleural. A la auscultación cardíaca auscultamos un R1 y un R2 conservados, rítmicos, sin desdoblamientos. Bueno, ahora vamos a ver un resumen de los datos positivos. Vemos que es un paciente que trabaja en el parque de Quimbaya conduciendo un vehículo infantil, el cual hace que obliga al paciente a realizar cierta actividad física como caminar. Vemos que es un cuadro clínico de 1 año de evolución. El paciente fue remitido al hospital de Quimbaya con impresión diagnóstica de bradicardia y angina de pecho. En los datos de identificación, pues es un paciente masculino de 59 años, residente en Quimbaya, con un nivel de educación de segundo de primaria. A la enfermedad actual encontramos un dolor precordial intermitente en cuarto espacio intercostal izquierdo con línea axilar anterior, el cual se irradia a cuarto espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal izquierda. Es un dolor de tipo sordo, el cual el paciente refiere que tiene una duración aproximada de 1 semana. El dolor algunas veces se relaciona con el ejercicio, pero esto no es constante. Concomitante al cuadro, el paciente presenta episodios inconstantes de diaforesis, astenia y adinamia. A la revisión por sistemas vemos que hay un dolor torácico de ejercicio y también hay presencia de calambres. Al examen físico encontramos un paciente en buenas condiciones generales, con una frecuencia respiratoria normal, una frecuencia cardíaca normal y pero con una tendencia a la bradicardia. Vemos que el paciente tiene un índice de masa corporal de 26,4, o sea que presenta sobrepeso. En los hábitos personales encontramos como importante que el paciente consumió tabaco durante 37 años en un número de una cajetilla al día.
El paciente también dejó este hábito hace más o menos unos 10 años junto a un consumo de alcohol. En la historia social no vemos pues factores de riesgo relacionados con antecedentes familiares. El paciente vive con sus 2 hijas y con su esposa en una vivienda que cuenta con todos los servicios básicos, la cual es propia y se encuentra en buen estado. Bueno, en la identificación de los problemas vemos que por el nivel de presión arterial podemos clasificarlo como prehipertenso. En cuanto a los factores de riesgo, vemos que el paciente lleva una dieta poco saludable porque consume pocos vegetales y pocas frutas. Además, hay un alto consumo de azúcares y de grasas saturadas. Podemos interrogar por una dislipidemia, ya que el paciente actualmente consume lovastatina, pero pues el paciente en el momento de la consulta no presentaba exámenes de perfil lipídico. También como factor de riesgo tenemos que es un hombre mayor de 45 años. A la valoración funcional vemos un paciente independiente para realizar todas sus actividades cotidianas. La valoración mental, vemos que no hay un deterioro cognitivo de esta. Y en el estado afectivo vemos que el paciente no tiene manifestaciones depresivas ni ansiosas. Bueno, el perfil temporal vemos que es un paciente que nace el 23 de octubre de 1953. En la infancia el paciente tuvo estudios hasta segundo de primaria. En la juventud inicia con el consumo de cigarrillo a los 12 años y empezó a trabajar desde los 8 años. En la adultez temprana vemos que el paciente se casa a los 18 años. En la adultez inmediata, la madre muere por una causa desconocida, pues no fue especificada por el paciente. Hace 10 años, el paciente dejó de fumar y de consumir alcohol. Y en la actualidad, el paciente cursa con un dolor torácico. Bueno, de acuerdo a los síntomas, vamos a agruparlo en grupos sindromáticos. El primero es un síndrome gastrointestinal. De ahí podemos ver que puede presentar síntomas de úlcera péptica, reflujo gastrointestinal, pancreatitis y esófago de cascanueces. En síndromes musculoesqueléticos podemos interrogar por un síndrome costocondral. En cardiovasculares podemos descartar un infarto agudo de miocardio, una angina inestable o una angina estable. A nivel vascular podemos ver si el paciente puede presentar una disección aórtica o una hipertensión pulmonar severa. Y otros como pericarditis y tromboembolismo pulmonar. El paciente a la hora de la consulta solo acudió con un paro clínico que fue el electrocardiograma. En el electrocardiograma pudimos ver que el paciente cursaba con un bloqueo de rama derecha de las de His. Este bloqueo se puede dar en personas sanas, pero también se puede dar en personas con enfermedad coronaria, con cardiopatía hipertensiva y con hipertrofia ventricular derecha. ¿Cómo son los hallazgos electrocardiográficos? Vemos que los QRS son anchos, que hay una R embrionada en B1 y en B2 y que las T pueden ser invertidas y las S son muy anchas en derivaciones B5, B6 y D1. El electrocardiograma al paciente a la hora de llegar a la consulta no nos presentó paraclínicos que son muy importantes para clasificar y para dar un diagnóstico adecuado al paciente. Por eso nosotros tenemos unos paraclínicos sugeridos como son el perfil lipídico para corroborar el diagnóstico de dislipidemia, una prueba de tolerancia a la glucosa y una hemoglobina glicada para descartar una diabetes tipo 2 y un monitoreo ambulatorio de presión para tener claro si la presión está controlada o si tenemos de verdad un paciente prehipertenso que puede evolucionar a hipertensión. Puede presentar heces anchos en tenemos que evaluar al paciente para ver si tiene como las capacidades para él enfrentar la enfermedad. Entonces tenemos dos factores, como son el factor de amortiguamiento y las exigencias que tiene la enfermedad. Como exigencias de enfermedad tenemos que el paciente debe tener buenos recursos económicos, debe tener una buena relación familiar y debe tener una buena educación. El paciente nos refirió pues que a pesar de que no tiene un trabajo estable, tiene unos adecuados recursos económicos y tiene buena relación con la familia, aunque no tiene buena educación de sus enfermedades, ya que
nos refirió que estaba consumiendo lovastatina, pero también nos dijo que no, que nunca le había salido pues como el colesterol alterado, y nosotros no pudimos corroborarlo porque el paciente no presentaba perfil lipídico. Y como factores de amortiguamiento tenemos que el paciente tiene una red de apoyo adecuada, tanto en la familia, los amigos y en la comunidad. Y además pertenece a una EPS que es Capricorn. Entonces nosotros como conclusión diagnóstica hicimos un diagnóstico sindromático, etiológico, topográfico y específico. En el sindromático tenemos un síndrome coronario a estudio porque no se le ha realizado la prueba de esfuerzo al paciente, y tenemos un síndrome de reflujo gastroesofágico establecido. Para eso toma omeprazol. Etiológico, tenemos una prehipertensión y una dislipidemia interrogada. Como topográfico tenemos sistema cardiovascular y sistema gastroesofágico, y específicos tenemos una angina estable a interrogar y un reflujo gastroesofágico. Los paraclínicos que al paciente ya se le ordenaron fue una prueba de esfuerzo. ¿Para qué? Para descartar si el origen de las patologías que está presentando el paciente son coronarias. Gracias. El electrocardiograma no pertenece propiamente al paciente, pero debemos denotar que el electrocardiograma que nos llegue el paciente debe tener el nombre del paciente, la fecha en la que fue tomada, y ya mirar como primero que todo, mirar la frecuencia cardíaca que el paciente tiene al momento del electrocardiograma. Estaba bradicárdico, hay que mirar las caras, hay que mirar los complejos QRS, que como el paciente cursaba con un bloqueo de rama derecha de las de His, tenía QRS anchos, puede presentar Rs embrionadas, T invertidas, puede presentar S anchos en derivaciones B5, B6 y D1. Además de todo, pues el bloqueo de rama de las de His no necesariamente tiene que ser un paciente con una patología de origen cardíaco, sino que también puede cursar en pacientes sanos. Se asocia más a cardiopatía hipertensiva, a hipertrofia del ventrículo derecho y a enfermedad coronaria. ¡Clau! Ya, ¿cómo paro esto? Yo no sé parar eso.